Este es el árbol de los ancestros, un lugar de reunión muisca. Quiero recordarles que pues estamos muy cercanos a esa historia, en la medida que esta finca tiene un nombre indígena, se llama Guanacas, que significa cercado del monte alto. Y toda esta vereda se llama Sucunchoque, también del muisca, que significa dura jornada. Pues bien, en el año de 1827, el último cabildo indígena decidió entregar una hacienda de un poco de más de 300 fanegadas a la municipalidad para que esa municipalidad se encargara de dedicar esa tierra a la educación de sus descendientes. Sin embargo, eso no se hizo realidad, era obvio, y solo hasta el año de 1979 el párroco de este municipio, padre Bernardo Torres, junto a unos líderes pues, de la comunidad, empezó a trabajar porque eso se hiciera realidad y porque el municipio le cediera una partecita a esa finca para hacer allí un programa de educación rural. Pero toca como más perro. Ya. ¿Ya? No, eso no es un jackfruit. Yo llego en el año de 1985 con mi esposa a encargarnos de la dirección de esa fundación y todavía no había agua, no había alcantarillado, pues unas condiciones muy difíciles, aunque allí ya funcionaba una escuela primaria con 12 estudiantes. Y entonces pues iniciamos el sueño de ver qué se podía realizar allí. Y alguna vez con otro amigo que se llama Juan José, nos reunimos los tres y habíamos pensado en la posibilidad de crear un proyecto de educación rural de excelente calidad que realmente pudiera ser una herramienta para que los campesinos y las campesinas pudieran demostrar que son importantes en la vida del país y poder llenarse de, pues no solamente de valores, de elementos, sino también de herramientas tecnológicas y pedagógicas. Nos encontramos en el deshidratador solar, el cual funciona. En la parte de atrás encontramos una cama donde entra el aire frío. Llega directamente a las camas donde este tiene un agujero. Al entrar pues hace la función de deshidratar porque se va calentando. Entonces deshidrata hierbas, verduras, carnes. ¿Para qué se deshidrata? Para que este coja un mejor sabor y también pues para que se conserve mejor. Vamos a escuchar el testimonio de Julián Matiz, porque a veces creemos que vive aquí en Ovaté, entonces no tiene que hacer ningún esfuerzo, ahí la pasa suave. A ver, Julián, ¿tú qué tienes que hacer antes de venir aquí al colegio? Me levanto a las 3 de la mañana, voy y trabajo con mi abuelita. Lo primero que hago es llegar a mi abuelita, prender los freidores y tengo que moler y revolver las masas. Y a las 4 llega mi abuelita y ya tengo que tener más de 150 empanadas pasteles. ¿Listo? Entonces, palí y asado. Entonces, lo traen y empezamos el trabajo. ¿Listo? Y ya les ubico dónde van ustedes. Entonces, ustedes arrancan. Trabajamos inicialmente con un programa que estaba unido a hogares juveniles campesinos. Era un poco un programa como de asistencialista, ¿no?
le dábamos el hospedaje a los chicos que vivían en las veredas lejanas, pero se les daba todo completamente. Y no teníamos todavía un programa de bachillerato, un programa formal, digamos, como este que tenemos ahora. Entonces nosotros decidimos hacer un programa ahí de formación radial. Conseguimos todo el material en cassette, y los chicos en la mañana estaban con nosotros trabajando en la granja, trabajando en los cursos con el SENA, y luego en la tarde trabajábamos el bachillerato. Entonces los chicos tenían sus grabadoras y les colocábamos el cassette, y entonces los que iban en sexto bachillerato hacían sexto, los que estaban en séptimo, había unos que estaban en primaria, hacían primaria, y tenían unas 2 horas de trabajo, y nosotros que estábamos ahí como maestros les orientábamos las dificultades que tenían y luego los presentábamos al IFEX. De esa manera iban ellos haciendo su bachillerato. Entonces es cuando las familias empiezan a decirnos, mire, necesitamos un colegio técnico agropecuario, porque en una región tan agropecuaria como la nuestra no hay. Y comenzamos ese proceso, y durante 4 años construimos ese proyecto, y en el año de 1989 nos dan la licencia para iniciar el programa de bachillerato técnico agropecuario. El invernadero, como podemos ver, es un lugar de bastante calidad, muy caluroso, pues esto es para plantas que no se pueden como conservar en un clima frío y se necesita de calor. Para el riego de las plantas es un riego por goteo, pues así como se puede ver, una manguera, y se le hacen unos huequitos pequeños para que ésta riegue continuamente y riegue poco para que no se inunden ni se marchiten las plantas. Hicimos un equipo de trabajo al que se le capacitó y se le dijo, bueno, vamos a ir algo así como el médico descalzo de México. Hay un libro que se llama así, El médico descalzo, y es un médico que va a las comunidades a trabajar con lo que tenga, y en lo que tenga se va y llega y le cumple a la gente. Entonces nuestra tarea es esa, llegar a la comunidad, cumplirle a la gente. No hay fronteras para nosotros, no hay excusa, no podemos decir este sábado no voy y dejar la gente allá esperándonos. No, sea como sea, tú vas a llegar. Entonces ese fue el compromiso, o sea, sin fronteras. No, que no es que se enfermó mi mamá, pues mira qué haces, pero tú no puedes dejar a la gente allá esperándote. Entonces o vas tú o mandas a alguien que te reemplace, pero no podemos dejar a nadie esperando. Entonces la tarea era esa. Y vamos lejos, o sea, Tudela es una vereda que queda más arriba de la represa de Lato, que para llegar allá en ese momento no había buseta, no había transporte. Había que llegar hasta Carupa, de Carupa contratar un carrito que lo llevara uno, si no había carrito, camine. Entonces muchos de nosotros sabíamos que lo más importante era cumplir a la gente y nos tocaba madrugar. Por ejemplo, cuando íbamos a Gama, había que salir de aquí a las 3 de la mañana para estar en Gama a las 8 de la mañana. Y teníamos que hacerlo. Si no, había mucho profesor que se iba al día anterior. Se iba al día anterior para que al otro día pudiera estar en Gama. Entonces, por eso llamamos Educación Sin Fronteras. O sea, no hay fronteras de barreras físicas que nos detengan. Vamos hasta donde está un grupo de 15 personas. Ahora a las 8:30 llegarán y vamos a, como ya se supone que todos tienen notas, ¿cierto? Entonces vamos a sacar un grupito nutrido ahí de noveno, de octavo, algunos de décimo, para que puedan guiarlos en su recorrido. Armamos entonces cartillas, cada profesor tomó su área, hizo sus cartillas, sus módulos, con el lenguaje lo más apropiado posible que fuera a la comunidad, que si íbamos a hablar de matemáticas, entonces hablábamos de bultos de papa, de kilos de papa, de lo que ellos estaban haciendo, para no meternos en cuentos de cartillas con términos que son de otras regiones. ¿Dónde trabajábamos? En Tudela, en una casa de familia.
15 personas. En Bruselas, en el salón comunal. En el volcán, en el salón comunal del volcán. Entonces iniciamos con esos 3. El primer semestre fue muy exitoso, porque pues la gente muy entusiasmada, lo reuníamos como teníamos la posibilidad de llevar, teníamos una sede con habitaciones, con cocina grande, entonces digamos, traigámoslos acá y los reunimos una vez al semestre y trabajamos con ellos siquiera unos 3 días seguidos para mirar otras situaciones, entonces a eso le llamamos agroindustria y trabajábamos aprendiendo a hacer yogur, aprendiendo a hacer quesos, aprendiendo a hacer un montón de cosas con lo que ellos mismos producían en sus fincas, ¿no? Este proyecto nace de una problemática que vi como en mi casa, en el siembro de uchuva que tienen, y pues la uchuva se ve desperdiciada por los cambios climáticos y debido a que es un cultivo pequeño, entonces no tiene como la alternativa de salir de ahí. Lo que yo pienso hacer con este producto es como un té o una crema, porque según las investigaciones que he hecho ayuda al calcio, ayuda al estrés que tiene la persona y a la tensión arterial. Tenemos que hacer varias cosas al tiempo. Una, buscar la sostenibilidad económica, que era muy difícil en ese instante. Y por otro lado, lograr darle una calidad al colegio. En medio de esa situación, pues en muchos momentos estuvimos a punto de tirar la toalla. No era un camino sencillo. Quiero recordar que unos meses antes de que nos dieran la licencia, el presidente del consejo, que posteriormente fue alcalde, en una reunión me dijo que pues era imposible tener un colegio técnico, porque ellos, los políticos, con todas las influencias, con todas sus artimañas, no hayan sido capaces de convertir un colegio que ya estaba conformado, colegio académico, y no lo hayan podido volverlo técnico, mucho menos unos alpargatones podríamos hacerlo. Pues bien, le demostramos cuando nos dieron la licencia que los alpargatones, desde que obráramos con mucho convencimiento, con mucha fe, con mucha muy buena fe, podamos hacer lo que los corruptos no pueden hacer. La misión nuestra era, donde se reúnan 15, allá vamos. Si se reúnen 15, allá llegamos, porque con 15 personas podíamos pagar el profesor, podíamos sostener los módulos y se podía pagar todo lo que es transportes y los gastos. Entonces decíamos, eso es una oportunidad. Así hicimos muchos frentes, después nos llamaron, hicimos la convocatoria a través de la diócesis de Zipaquirá, y en esa diócesis Rafael presentó el proyecto, y entonces el obispo que estaba en esa época nos dijo, bueno, los sacerdotes que quieran recibir este programa, háganlo. Nos abrió puertas Huasca, estuvimos entonces trabajando en Huasca, nos abrió puertas Gama, estuvimos trabajando también en Gama, en esos y en Gachetá. Bueno, hicimos un trabajo grandísimo. Después en esta región nos llamaron de Ráquira, estuvimos trabajando también en Ráquira. Ya eso hizo, yo siempre le digo a Rafael, yo creo que eso hizo que el gobierno municipal, o sea, de los municipios que nosotros visitábamos, empezara a ver que había una necesidad en el campo. Apareció el primer colegio de bachillerato en el volcán, entonces nosotros dijimos, bueno, ya el volcán no nos necesita, porque obviamente el gobierno le ofrecía el programa gratis. Entonces nosotros dijimos, pues listo, que siga el gobierno haciéndolo, que esa es la obligación que tiene el gobierno, ¿cierto? En Carmen de Carupa también colocaron el colegio en la vereda, entonces dijimos, listo, o sea, logramos que por lo menos el gobierno municipal hiciera la mirada a esos sectores y hiciera el programa en esos sectores. Desde donde nosotros nos fuimos retirando a medida que ellos fueron colocando sus bachilleratos. Desde luego que siempre fue una labor muy controvertida,
porque por dos razones. Una, por el lugar donde estábamos funcionando. Porque, ¿qué pretendía la municipalidad y la gente que tenía o que tiene dinero en la región? Pues que esas tierras se pudieran vender al mejor postor y porque era un muy buen negocio. Y la otra razón es porque cómo era posible que nosotros pudiéramos hacer un programa de educación rural. Habían dos puntos ahí de discordia fuertemente, lo que nos valió pues que siempre tuviéramos el jaque de la administración municipal, del consejo, y que también pues en algunos momentos tuviéramos amenazas a nuestra integridad. De estar en lo social, o sea, de que el colegio impartiera procesos frente a los campesinos y que quisiera esos escenarios y que se empezaran a utilizar tierras que el municipio o ciertas fuentes oscuras, por decirlo así, estaban vendiendo para ganar dinero y el colegio toma esas tierras para educación, llegan amenazas contra la integridad de mi papá y de mi mamá. Cuando llega la carta diciendo que me iban a matar o que iban a ahorcar a mi madre o a violar a mi esposa o a desaparecer a mis hijos, pues nos tocó bastante y estuvimos a punto de abandonar pues esta tarea, ¿no? Avanzando un poco en la historia, que hubo un momento muy importante cuando la hegemonía del gobierno conservador, siempre esta región ha sido muy conservadora, fue quebrada porque un gobierno liberal llega a la alcaldía. Y con ese señor no lo conocíamos ni teníamos ninguna relación política, ni más faltaba. Pero curiosamente ese señor se fijó en lo que estábamos haciendo y nos dio un respaldo muy fuerte, nos colocó al lado en un sitio muy importante de la administración y de la educación en el municipio. Y nos permitió, por ejemplo, mostrarle cómo se podía hacer toda una serie de programas de recuperación en lo ambiental. Todavía no era lo ambiental tan importante, pero ese alcalde empezó a ver que era importante y nos cedió ese paso, ese lugar. Y entonces ahí empezamos ya como a tener un lugar importante en el municipio, porque antes se nos miraba pues con desprecio y se miraba a los estudiantes que estudiaban allí como eso, ¿no? Como discriminados, ¿no? Los campeches, los que no saben mayor cosa. Hay que colocar allí los estudiantes que no tienen un buen rendimiento, que son indisciplinados. Además éramos un internado, entonces ¿quién va al internado? Pues justamente aquellos que no se dejan formar por fuera. El padre nuevo que llegó, él dijo, no, soñemos con comprar una sede propia, porque esto aquí es muy difícil para los que viven, para los estudiantes, para todo el mundo. Se inundaba, cada que llovía fuerte había unas inundaciones enormes. Entonces decidimos apostarle a comprar una finca, pero no había plata. Pero compremos algo. Entonces hacían cuentas, ¿no? Tenemos 20 vacas, tenemos un tractor, tenemos tales cosas, con eso que podemos nosotros comprar. Sumaba eso como 25 o 30 millones de pesos, pero una finca pues valía un poco de plata. Entonces ya habíamos recibido como que la segunda ayuda de Italia. El episcopado italiano nos ayudó para el programa de alfabetización en todas las veredas. Entonces había quedado una plata, un dinero. Entonces decían, juntamos esa plata que nos queda, toca hacer un préstamo en el banco, busquemos finca. Y empezamos a buscar finca y de pronto aparece esta finca. Alguien llama al padre y le dice, mire padre, estoy vendiendo mi finca. El padre dijo, vamos a verla. Nos vinimos a verla y dijimos, esa es. Creo que esa inicial costó como 160 millones de pesos. Entonces tocó prestar en el banco como 100 millones. Entonces, bueno, todavía estamos pagando, pero ahí vamos. Ubaté es una región de 200.000 habitantes conformada por 10 municipios que tiene, pues como todo ahora en el país, una mayor congregación. Estamos hablando de casi el 60% de la población en los cascos urbanos. Pero eso no quiere decir que seamos urbanos, porque la raíz está en el campo, o sea, se depende de la minería que está en el campo, se depende de la lechería que está pues en las praderas, se depende de la agricultura,
Ahora pues ha tomado fuerza un poco el turismo rural, el ecoturismo, o sea, toda esa dinámica económica y de vida pues tiene que ver con las raíces rurales. Inicio mi rutina a las 4 de la mañana, entonces me levanto, tomo algo antes de salir y pues ya salgo, vengo, alisto todo el equipo de ordeño, y pues vemos el balde, las mangueras, pezoneras y pues esto es un tubo de extracción de presión. Pues ya simplemente se lava la ubre de la vaca, se despunta para pues liberar de infecciones o bacterias y ya se puede proceder a ordeñar, se colocan las pezoneras y todo bien. Vivencia con muchachos del ICANN, el último, porque ya no tengo mucha memoria, el último encuentro, vinieron 2 muchachos a hacer su prueba de tesis de grado. Entonces venían a ver que les enseñara cómo se sembraba la papa, cómo se preparaba la tierra. Sí, en torno sí que cómo se sembraba la papa, entonces uno tenía que explicarle, bueno, hay que preparar la tierra de esta y esta forma, hay que aplicarle abono a la siembra, hay que sembrar de esta forma, hay que deshiervar, hay que fumigar, hay que atierrar. Acá se ven las problemáticas que hay y allá ellos nos ayudan a solucionar esas problemáticas. Entonces comienzan a mirar, a explorar, bueno, ¿qué vamos a hacer para la enfermedad de la papa? Podemos transformar estos productos para que nos den mejor. Por ejemplo, ahorita hicieron un masato de papa. Las chicas vinieron, cosecharon la papa. Pues lo que yo digo, a veces a ellos les falta también la experiencia porque dicen, vamos a sacar tanta cantidad de ahí, nos va a salir tanto masato, y dice mi padre, comienzan a ensayar, a ensillar la bestia antes de traerla. Entonces, pues no, porque pues no ven la realidad que eso depende del clima, depende de que no se le va a entrar algún bichito, bueno, muchas cosas influyen en eso, del abono que se trabaje con eso para que dé harta papa. Tengo aquí el cultivo de la lombriz hace muchos años, de eso el abono lo saco, me enseñaron cómo procesarlo los muchachos del colegio,
vinieron acá y me dijeron cómo había que procesarlo para sacarlo, y de eso aprendí y saqué para sembrar mis matas de hortaliza, y fuera de eso hay veces me sobra para regar los potreros, para el pasto de los abonos, del abono del ganado. También recojo todo eso de los conejos, del ganado, basura del monte, y de eso le pongo a trabajar las lombrices. El lombricompostaje utilizamos diferentes ciclos. Entonces el primer ciclo es una capa de nitrógeno. En la capa de nitrógeno se utiliza restos de fruta y los líquidos que van saliendo de la cocina. La siguiente capa son excrementos de animales menos de gallina, porque la gallina tiene un pH muy alto y no se puede utilizar. La tercera capa son lombrices rojas californianas. Nosotros utilizamos esta lombriz ya que es muy efectiva. Esta lombriz roja californiana tiene 5 corazones, es anélida y es hermafrodita. Alistar el uniforme que le corresponde cada día. Hacer un listado de los trabajos y tareas pendientes. Proponerse metas que puedan alcanzar. Dedicar a diario un tiempo en casa para estudiar. Controlar el vocabulario que usa al estudiar. Hacer las tareas siempre en el mismo horario. Hablamos de una nueva ruralidad, porque si esas personas, esas familias que habitan en el campo, se sienten, reconocen su cultura y sienten la importancia, viven la importancia que tienen para el país, pues empiezan también a tener una relación diferente con la naturaleza, al verla como madre, al verla también como hija, porque requiere nuestro cuidado, y establecer una relación mucho más cordial con ella, porque pues de ahí dependemos, ¿no? Del agua, del oxígeno. Hoy, escuchen bien, a la hora del descanso y a la hora del almuerzo, vamos a coger el plástico, los residuos después de nuestras 11 los vamos a traer, y entonces los profesores que tengan clase en ese momento recogen, colocan un recipiente, una bolsa puede ser, y echan allí todos los empaques plásticos. ¿Para qué? Para pesarlos. Vamos al día de hoy, al terminar la jornada, a saber cuántos kilos de plástico estamos produciendo. De tarea para mañana, ya ahí sacamos primero la biografía del autor que tenemos, ¿listo? Ahora van a empezar a hacer una descripción de quién es el principal dentro del libro. ¿Quién es el personaje principal? Pues, ¿quién es el que está recolectando toda la información? Esta es la biografía de David Luiz. Investigar se puede hacer sin necesidad de tener el superlaboratorio y ser un doctor y nada de eso, que lo pueda hacer cualquier persona que tenga un problema y que siga ciertos pasos, y que además de eso resuelve problemas reales. Ah, mira, que me tomó 1.55, Un proyecto que impacte tiene que ser un proyecto que resuelva problemáticas, y tiene que ser problemas reales, no hipotéticos. Entonces ya arrancan chicos con proyectos como los de este año del carbón y cosas así, que son de su contexto, que ellos ven diariamente la problemática y que pueden generar un impacto en la comunidad, porque ellos lo pueden replicar en sus casas, en sus familias. Nuestro proyecto principalmente se basa en la elaboración de un ladrillo ecológico a partir de residuos de la minería. ¿Por qué elegimos este proyecto? Porque nuestra familia ¿cómo decirlo? Es de la vereda Cucunúa, Pueblo Viejo, la cual es un sector de minería. Entonces, pues mi papá, mi abuelo, la mayoría de mi familia es minera. Y mi familia también, mi papá, mi hermano son mineros, mis tíos. Entonces nos dimos cuenta, el lignito principalmente es la peña, que es el residuo del carbón.
Entonces este lo dejan desechado en muchas partes y lo que hace esto es que contamina. Entonces lo que quisimos fue elaborar un producto pues para reutilizar este desecho. Nosotros queremos no solo que sea un proceso de investigación puro, o sea, no buscamos eso, sino que sea aplicable y que resuelva un problema de un contexto y que haya unas pautas muy metódicas. Ahora lo que queremos es hacer que eso también se convierta para ellos en una posibilidad, no solo de estudio, sino de vivir. Maestros y maestras, artesanos del saber, agentes de cambio y forjadores de futuro, vitales para los procesos de reconciliación que vivimos en Colombia. El Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente encarnan en cuerpo vivo la esperanza que florece día tras día ante la incertidumbre que proponen los tiempos actuales. En la escuela rural transitan los saberes que nos identifican como nacionales, en una patria que históricamente ha dado la espalda a sus campesinos y campesinas. Su oficio escribe con un cincel en las montañas y llanuras de Colombia, los nuevos amaneceres que por fin hagan cesar la horrible noche.